pasado 30 de agosto, el juez primero de distrito en procesos penales federales de Tamaulipas, el juez Samuel Ventura Ramos, a través de la secretaria de acuerdos de este juzgado, dictó una sentencia absolutoria en favor de Gilardo López Astudillo, conocido como el Gil, quien es reconocido que operaba como jefe de la Plaza de Guerreros Unidos en la ciudad de Iguala al momento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Este es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de la desaparición forzada y lamentablemente no es el único caso, sino que además de que sentará precedente para que se puedan establecer sentencias absolutorias a los demás implicados, viene a fortalecer una tendencia que ya se había venido registrando con la libertad de otros detenidos en el caso de Ayotzinapa. Preocupante que no se puedan sostener los procesos. Lamentablemente hemos venido corroborando que la deficiencia de las consignaciones, del sostenimiento en los procesos, pues ha tenido como consecuencia pues que se den liberaciones de personas en donde pues queda la incertidumbre todavía de alcanzar el derecho a la verdad, el acceso a la justicia. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar en este programa. Gracias al abogado Luis Tapia Olivares. Luis es el coordinador del área jurídica del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Este importante centro de derechos humanos que tiene a su cargo varios casos importantes en nuestro país. Uno de ellos, por supuesto, el caso Ayotzinapa. Este caso en donde el centro principal es la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Guerrero. Y bueno, pues es importante su presencia aquí porque se ha emitido una sentencia muy relevante, entre otras cosas, que bueno, pues libera a un personaje importante de esta historia, Gildardo López Astudillo, alias El Gil, por delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. Bueno, es una sentencia que tenemos aquí en nuestro escritorio, en nuestra mesa, una sentencia de 204 páginas. Estamos hablando de un documento de gran importancia para este caso y le agradezco a Luis que esté aquí, bueno, para desde la perspectiva de las víctimas y de sus representantes legales, ¿qué significa esta sentencia? ¿Qué alcance tiene? Es la primera gran resolución judicial en relación al caso Ayotzinapa. Así que, abogado, gracias por estar aquí para hablar del tema. Buenas noches y bienvenido. Gracias, Carmen. Gracias por la oportunidad de platicar de esta, en realidad, mala noticia, ¿no? La que acabamos de recibir como abogados de los padres, de las madres, de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Esto es la crónica del fracaso judicial del caso. Se está cayendo el caso en los tribunales desde hace años, pero hoy finalmente se llega al fondo de una sentencia, se analizan todas las pruebas, en este caso 107 pruebas presentadas por la extinta PGR, y un juez, un secretario en funciones de juez, acaba de determinar que no hay méritos para condenar a Gilardo López Astudillo como responsable del secuestro, así se calificó jurídicamente, no como desaparición forzada, del secuestro de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ¿no? Es la muestra, esta sentencia, de una investigación muy desasiada. Ya lo había dicho el GIEI, ya lo había dicho la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, el propio Poder Judicial, a través de la sentencia de la Comisión de Investigación del Tribunal de Reynosa, había hecho ya un diagnóstico demoledor de la deficiente investigación que había realizado la PGR, y hoy se analizan los méritos de este proceso y se dice no hay base suficiente para dictar una condena. Es una muy mala noticia. A ver, vamos por partes, Luis, te propongo. Vuelvo a insistir, tú en tu calidad de representante de las familias y de las víctimas de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, ¿qué tenemos aquí? Una sentencia que tenía o que ha tenido para valorar 107 pruebas, dijiste,
que la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, pero en este caso son las 107 pruebas que se presentaron en el sexenio pasado, de las cuales, ¿cuántas se desecharon por ilícitas? Se desecharon 64 pruebas por ilícitas. Se determinó que estas pruebas eran ilícitas porque provenían de detenciones ilegales, de retenciones indebidas, de uso de la tortura, de falta de defensa adecuada. Se detuvo a personas incluso con oficios de localización y búsqueda, como un citatorio. No con orden de aprehensión. No con orden de aprehensión. Y a partir de eso, había un problema con la investigación que lo habían dicho muchos organismos internacionales. Se basaba eminentemente en declaraciones, en testimonios. Esos testimonios se declararon ilícitos, por lo tanto, la investigación prácticamente se cayó, ¿no? Eso fue lo que sucedió. La sentencia es para Gildardo López Astudillo a su favor, alias el Gil. ¿Involucra a otras personas? Involucra tres detenidos más. En realidad no son personas relevantes, ¿no?, dentro del caso. Lo importante de estos otros 3 es que están acusados de delincuencia organizada. ¿Pero por qué no son relevantes? En la medida en que los testimonios, lo que se ha dicho de ellos, no les pone en un lugar importante, como otros que sí siguen detenidos y que podrían ser liberados. Es importante la parte de Guerreros Unidos porque el juez aquí determina que las pruebas que presentó la PGR no son suficientes para acreditar siquiera la existencia de Guerreros Unidos, de la organización de delincuencia organizada Guerreros Unidos. A ver, Luis, estamos frente a un asunto en donde la justicia está encargado, que lo, dotó de facultades la judicatura para emitir esta sentencia. Dice, con estos elementos que me presenta la Fiscalía, no hay manera de demostrar que Gildardo López Astudillo haya cometido la privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro previsto y sancionado. Es importante decir que esta sentencia enlista a los 43 jóvenes en la carátula. Es decir, la acusación que hizo la Procuraduría en contra del llamado Gil era por haber privado de la libertad ilícitamente, ilegalmente, a 43. Aquí están uno por uno los 43 con sus nombres y apellidos en la propia carátula. Y lo que dice el juez, no se logra acreditar que esta persona los secuestró porque las pruebas no fueron lícitas, por lo menos 64. Ustedes dicen, es una mala noticia. Déjame preguntar otra vez, ¿por qué? ¿Ustedes consideran o tienen elementos para afirmar que esta persona sí estuvo involucrada y que ahora sale libre por un proceso tan desasiado? Lo que nos preocupa, Carmen, justamente en esta contradicción que se vive, ¿no?, dentro de la representación legal que estamos ejerciendo, es que, por ejemplo, hay otras pruebas diferentes que se declararon lícitas, como los mensajes que fueron intervenidos por la DEA en esta conversación que tenían personas de Chicago con personas de Iguala, donde se menciona a esta persona en el contexto de los hechos. Es decir, hay una línea de investigación, me explico, hay una línea de investigación que fue puesta en la mesa por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana, que hablaba de que había un trasiego internacional de drogas, que se usaban autobuses para llevar droga de Iguala a Chicago, que los estudiantes por error habrían tomado uno de estos autobuses. Y por eso se movilizó de tal manera y tal virulencia en contra de ellos. Exactamente. Porque tomaron los camiones, entre comillas, equivocados. Exacto, por un error. Un error, una equivocación, un hecho fortuito. O sea, la tesis de ustedes, que coincide con lo que han expresado los expertos internacionales que estuvieron en México investigando por convocatoria de México y de la CID, es que esos muchachos, como había ocurrido muchas otras veces, habían tomado esos camiones para trasladarse a la Ciudad de México, en este caso para participar de la ceremonia conmemorativa del 2 de octubre de aquel año. Esos chicos, como tantas otras veces, tomaron esos camiones, pero en este caso la presunción principal es que esos camiones que tomaron estaban relacionados con esta red de tráfico de drogas de Chicago de Iguala a Chicago. Ese es el eje principal de por qué fue tan virulento el ataque contra estos 43 muchachos que desaparecieron. Justamente ese es el contexto de macrocriminalidad previa. En esos mensajes
hay menciones sobre esta persona, sobre Gildardo. Esos mensajes fueron aportados a la investigación, a la causa penal, estuvieron a la vista en este momento para poder ser decididos. Bueno, están aquí. Están ahí. Están en esta sentencia. A ver, déjame regresar a los números. 107 pruebas, 64 declaradas ilícitas, pero ustedes dicen hay 43 que son válidas, y dentro de estas 43 pruebas válidas que están aquí, hay una fundamental, perdón que vuelva al tema que se está explicando, tiene que ver con, hay que recordarlo, Luis, aquel proceso judicial que se estaba realizando de forma independiente en Estados Unidos con unos narcotraficantes mexicanos a quienes se les estaba escuchando legalmente sus conversaciones en días anteriores a que ocurriera la desaparición de los chicos y la intervención de la DEA por orden judicial en Estados Unidos que empezó en tal fecha 20 de septiembre y que continuó en el antes, durante y después del suceso de Ayotzinapa. Esas grabaciones obtenidas legalmente desde Estados Unidos finalmente se le entregaron a México y están aquí. El juez las revisó, la instancia judicial las revisó, y tú dices, dentro de esas grabaciones obtenidas por la DEA de narcotraficantes mexicanos que coordinaban parte de la acción en Iguala, está mencionado de qué manera, Gildardo. Está mencionado como una persona a la que habría que hablarle respecto al trasiego, no respecto al secuestro, no respecto a la desaparición forzada. Es importante que digamos que sí había una responsabilidad de, en todo caso, recalificar una parte de la acusación por parte de la Fiscalía y decir, a ver, si no te alcanza para el secuestro, que sí te alcance para delitos contra la salud, en la modalidad de fomento, porque hay trasiego internacional de drogas, y el análisis al menos nos parece insuficiente el que hizo el juez. Por eso estamos valorando apelar esta sentencia, en tanto faltó exhaustividad al revisar este tipo de pruebas. Y dentro de la Fiscalía Nueva también nos ha parecido importante decir que también faltó dar seguimiento a los casos, a este caso, pero a los que vienen, porque en este caso se cerró el periodo de pruebas el 25 de febrero de este año. Se cerró el periodo de pruebas. Todavía... ¿Se aportaron más pruebas en este tramo de nueva Fiscalía? No se aportaron nuevas pruebas, y eso nos pone en alerta de que si hay una comisión de investigación que se creó por decreto presidencial, pero necesita de todas las partes para dar con la verdad. Es triste que personas que habrían tenido o que pueden tener información sobre los chicos desaparecidos se vayan sin la información, sin entregar esa información a los padres, a las madres. Déjame, abogado Tapia Olivares, volver después de la pausa y regresamos en esta conversación a partir de esta sentencia que se ha dado a conocer en México en estos últimos días.